Pablo miró a Pedro a los ojos delante de todos y le dijo que era un hipócrita. No en privado, no en una carta, no con diplomacia ni con palabras suaves, en público, frente a toda la iglesia, sin filtro. Pedro era el apóstol más conocido del cristianismo, el hombre que Jesús mismo había llamado la roca, el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el líder que todos respetaban y seguían. Y Pablo lo confrontó directamente delante de todos. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Pedro para merecer eso? ¿Y qué tenía que ver todo eso con la circuncisión? La respuesta revela algo sobre la hipocresía religiosa que sigue siendo igual de relevante hoy que hace 2000 años. Para entender lo que pasó en Antioquía, necesitamos entender el contexto de lo que lo hizo posible. La iglesia cristiana estaba atravesando uno de los momentos más tensos de su historia temprana. Había una pregunta que lo dividía todo, una pregunta que parecía teológica, pero que en realidad era mucho más profunda que eso. Era una pregunta sobre identidad, sobre pertenencia y sobre quién tenía acceso a Dios y en qué condiciones. La pregunta era esta: los creyentes que no eran judíos tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser completamente parte del pueblo de Dios. Había un grupo dentro de la iglesia que decía que sí, que la fe en Cristo era necesaria, pero no suficiente, que además había que circuncidarse, que había que seguir la ley, que sin eso no había salvación completa. Pablo los llamaba los de la circuncisión, y había pasado años combatiendo esa idea con una intensidad que a veces incomodaba a todos los que lo rodeaban, porque para Pablo esa idea no era solo un error teológico, era una traición al corazón del Evangelio. Era decir que la muerte de Cristo no era suficiente, que hacía falta algo más, que la gracia de Dios necesitaba ser completada por un ritual humano, y Pablo no estaba dispuesto a ceder en eso ni un milímetro. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Pedro, el mismo Pedro que había recibido una visión directa de Dios, diciéndole que no llamara impuro a lo que Dios había limpiado. El mismo Pedro que había entrado a la casa del centurión romano Cornelio y había visto el Espíritu Santo caer sobre personas no judías. Ese mismo Pedro llegó a Antioquía y empezó a comer con los creyentes no judíos libremente. Todo parecía bien. Pedro estaba viviendo la libertad del nuevo pacto, compartiendo la mesa con personas que antes habrían sido consideradas impuras, demostrando con su propio comportamiento que en Cristo no había distinción entre judío y no judío. Pero entonces llegaron algunos enviados de Jacobo desde Jerusalén, y todo cambió. Los enviados de Jacobo eran del grupo de la circuncisión, hombres que creían que la ley de Moisés seguía siendo obligatoria para todos los creyentes, que la circuncisión seguía siendo necesaria, que compartir la mesa con personas no circuncidadas era inaceptable para alguien que se llamaba judío y seguidor de Cristo. Y cuando llegaron a Antioquía,
Pedro hizo algo que Pablo nunca pudo olvidar. Se alejó poco a poco, sin decir nada, sin dar explicaciones, sin confrontar a nadie. Simplemente se empezó a separarse de los creyentes no judíos con los que había estado comiendo libremente. Dejó de compartir la mesa con ellos. Volvió a comportarse como si las divisiones antiguas entre judíos y no judíos todavía existieran. Y lo peor no fue lo que Pedro hizo, lo peor fue lo que su comportamiento produjo en los demás. La Biblia dice que los otros creyentes judíos también empezaron a hacer lo mismo. Siguieron el ejemplo de Pedro, se alejaron, se separaron, reprodujeron exactamente la división que Cristo había venido a eliminar. Y hasta Bernabé, el compañero más cercano de Pablo, el hombre que lo había acompañado en sus viajes misioneros, también fue arrastrado por esa hipocresía. Esa palabra es importante, hipocresía. Pablo no usó una palabra suave para describir lo que Pedro hizo. No dijo que se había equivocado, no dijo que había cometido un error comprensible, y usó la palabra hipocresía. ¿Por qué esa palabra específica? Porque Pedro no había cambiado sus creencias. Pedro sabía perfectamente que en Cristo no había distinción entre judíos y no judíos. Había visto la misión, había estado en la casa de Cornelio, había predicado ese mensaje, pero cuando llegaron los hombres de Jacobo, Pedro actuó diferente a lo que creía. Actuó basado en el miedo a lo que esos hombres pensarían de él. Actuó para proteger su reputación ante un grupo específico de personas. Eso es la hipocresía en su forma más pura. No es no saber la verdad, es saber la verdad y actuar diferente a ella cuando alguien está mirando. Y Pedro lo hizo delante de toda la iglesia en Antioquía, con toda la autoridad y el peso de su nombre y su liderazgo, influyendo en cada persona que lo vio alejarse de esa mesa. Pablo lo observó todo y tomó una decisión que muchos en su lugar no habrían tenido el valor de tomarla. No fue a hablar con Pedro en privado primero, no mandó una carta, no organizó una reunión discreta donde nadie se enterara. Fue directo a donde estaba Pedro delante de todos y le dijo lo que tenía que decirle. Le dijo: si tú siendo judío vives como los no judíos y no como judío, ¿por qué obligas a los no judíos a vivir como judíos? Una sola pregunta, directa, sin adornos, sin diplomacias, que traducida al lenguaje de hoy diría algo así: Pedro, tú sabes la verdad, la has vivido, la has predicado. ¿Por qué estás actuando como si no la supieras cuando hay personas mirándote? Y lo que Pablo hizo después en esa confrontación es una de las explicaciones más poderosas del Evangelio que existe en toda la Biblia. Pablo no se detuvo en la confrontación, aprovechó ese momento delante de todos para explicar algo que estaba en el corazón de todo el conflicto, algo que no era solo sobre Pedro, sino que era para todas esas personas que estaban mirando esa escena. Le dijo que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Esa frase parece simple, pero en ese contexto específico era una bomba, porque lo que Pablo estaba diciendo era esto:
La circuncisión no te salva, la ley no te salva, los rituales no te salvan, las tradiciones religiosas tampoco te salvan. Nada de lo que puedas hacer con tus propias manos te pone en una posición correcta delante de Dios. Solo la fe en Cristo. Y si eso es verdad, entonces no hay judío ni no judío delante de Dios. No hay circuncidados y incircunciso. No hay persona que tenga más acceso a Dios por haber seguido más reglas o cumplido más rituales. Todos llegan al mismo lugar por el mismo camino, la fe. Eso era lo que Pedro estaba negando con su comportamiento cuando se alejó de la mesa. No con sus palabras, con sus acciones. Estaba diciendo sin decir que algunos creyentes eran más completos que otros, que la mesa de Dios tenía niveles, que habían personas que necesitaban algo más que Cristo para ser completamente aceptados. Y Pablo le dijo que eso era una mentira, aunque viniera del apóstol más respetado de la iglesia. Hay algo en esta historia que es extraordinario cuando lo conectas con todo lo que hemos visto en estas series. Recuerda que desde Abraham la circuncisión fue la señal del pacto, la marca que identificaba al pueblo de Dios. Durante muchos años esa marca fue real, fue necesaria, fue parte de la identidad del pueblo de Israel. Pero siempre fue una imagen, una sombra, un señalador que apuntaba hacia algo que todavía no había llegado completamente. Y cuando llegó Cristo, esa imagen cumplió su propósito y dejó de ser la puerta de entrada al pueblo de Dios. La nueva señal del pacto no era una marca en la carne, era la fe, era el Espíritu Santo, era la transformación interna que Jeremías había profetizado siglos antes, cuando dijo que Dios escribiría su ley directamente en el corazón de su pueblo. Pedro lo sabía, había visto al Espíritu Santo caer sobre personas no circuncidadas. Había visto con sus propios ojos que Dios no hacía distinciones. Y aún así, cuando llegaron los hombres de Jacobo, el miedo a su opinión fue más fuerte que la verdad que él conocía. Eso es lo que Pablo no podía permitir que quedara sin ser confrontado, porque el silencio en ese momento hubiera sido una traición, no solo a los creyentes no judíos que estaban siendo excluidos de esa mesa, sino que a todo el evangelio que ambos habían dedicado su vida a predicar. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay algo en esta historia que me incomoda personalmente y creo que te va a incomodar a ti también. Pedro no era un hombre malo, era un hombre con miedo, y el miedo hizo que actuara diferente a lo que creía cuando las personas equivocadas estaban mirando. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Creemos una cosa en privado y actuamos diferente en público dependiendo de quién nos está mirando. Sabemos la verdad, pero la callamos cuando el grupo que nos rodea no la quiere escuchar. Vivimos de una forma en la intimidad y proyectamos otra imagen en afuera. Eso es lo que la Biblia llama hipocresía, y Pedro nos enseña que no es un problema de personas malas, es un problema del corazón que todavía no ha sido completamente liberado del miedo a la opinión de los demás. La pregunta que te dejo es esta: ¿hay alguna área de tu vida donde estás actuando como Pedro,
donde sabes la verdad, pero actúas diferente a ella cuando ciertas personas están mirándote. Hay algo que casi nadie menciona sobre esta historia. Pablo confrontó a Pedro públicamente, fue directo, fue claro, fue sin filtros, y eso es lo que todos recuerdan de ese episodio. Pero lo que nadie pregunta es esto: ¿cómo respondió Pedro? La Biblia no lo dice directamente. No hay un registro de la respuesta inmediata de Pedro en ese momento. No sabemos si se defendió, si se enojó, si se quedó en silencio o si reconoció el error delante de todos. Y ese silencio en el texto bíblico es más poderoso que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Porque lo que sí sabemos es lo que Pedro escribió años después en sus propias cartas. Pedro escribió sobre Pablo con palabras que ningún hombre herido o resentido hubiera usado. Lo llamó nuestro amado hermano Pablo. Reconoció en sus cartas que había sabiduría que Dios le había dado. Un hombre que había sido humillado públicamente y que guardara rencor no escribiría eso sobre quien lo confrontó. Lo que eso nos dice es que Pedro recibió la confrontación que aunque dolió, que aunque fue público, que aunque fue incómodo, algo en Pedro reconoció que Pablo tenía razón. Y eso dice tanto sobre el carácter de Pedro como la confrontación misma dice sobre el carácter de Pablo. Porque hay dos tipos de personas cuando son confrontadas con la verdad: las que se cierran, se defienden y guardan el error adentro, porque el orgullo es más fuerte que la corrección, y las que duelen, procesan y terminan reconociendo lo que necesita ser reconocido, porque el amor a la verdad es más fuerte que el amor a tener razón. Pedro fue del segundo tipo, y eso lo hace un personaje mucho más grande de lo que parece en este episodio. Pero hay algo más en esta historia que conecta directamente con todo lo que hemos visto desde Abraham hasta aquí. Recuerda lo que hemos explorado en esta serie completa. Abraham llevó la marca del pacto en su carne, sin entender completamente todo lo que significaba. Moisés casi pierde la vida porque había ignorado esa marca en su propio hijo. Josué inmovilizó a todo su ejército para resolver algo que no podía entrar sin estar resuelto. David obedeció en la oscuridad de las cuevas cuando nadie lo estaba observando. Jeremías predicó 40 años sin ver resultados porque su obediencia no dependía de la aprobación de nadie. Y ahora Pedro, un hombre que sabía la verdad, pero que por un momento dejó que la opinión de otros fuera más poderosa que esa verdad. El hilo conductor de todos estos hombres es el mismo. La batalla más grande no fue contra el faraón, no fue contra los cananeos, no fue contra Babilonia, no fue contra los hombres de Jacobo. La batalla más grande siempre fue interna, fue contra el miedo, contra el orgullo, contra la necesidad de aprobación, contra las partes del corazón que todavía no habían sido completamente entregadas a Dios. Eso es lo que la circuncisión del corazón significa en su forma más práctica y más cotidiana. No es un evento religioso que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo donde Dios va señalando las áreas del corazón que todavía están cubiertas.
que todavía están duras, que todavía están operando desde el miedo o el orgullo, en lugar de estar operando desde la fe y el amor. Y ese proceso no termina hasta que terminamos nosotros. Abraham tuvo que rendirse en el monte Moriah. Moisés tuvo que rendir la desobediencia en el desierto. Josué tuvo que rendir el control militar en Gilgal. David tuvo que rendir la venganza en la cueva. Jeremías tuvo que rendir la necesidad de resultados visibles durante 40 años. Y Pedro tuvo que rendir el miedo a la opinión de los hombres delante de toda la iglesia de Antioquía. Cada uno en su momento, cada uno con su área específica, porque Dios no trabaja en todos los corazones de la misma forma, ni al mismo tiempo. Trabaja en el área que cada persona necesita, en el momento exacto en que lo necesitas, y siempre con el mismo objetivo final: un corazón completamente libre, completamente entregado, completamente circuncidado de todo lo que lo aleja de Dios. Hay algo que Pablo hizo en esta historia que quiero que notes bien. Pablo no confrontó a Pedro porque lo odiaba, no lo confrontó para humillarlo, ni para demostrar que él tenía razón y Pedro estaba equivocado. Lo confrontó porque lo amaba, porque amaba a la iglesia, porque amaba el evangelio y porque sabía que el silencio en ese momento hubiera sido una traición a todo eso. El amor verdadero a veces confronta, no para destruir, sino para restaurar, no para ganar una discusión, sino para proteger algo que vale más que la comodidad de todos en ese momento. Y eso nos deja con algo importante para pensar. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites decirle la verdad con amor? ¿Hay algo que estás callando por miedo a incomodar, a perder la relación, a quedar mal? Pablo nos enseña que el silencio cómodo a veces es la forma más costosa de cobardía. Y Pedro nos enseña que recibir la verdad con humildad, aunque duela, es la señal más clara de un corazón que está siendo circuncidado de verdad. Pablo y Pedro no eran enemigos, eran dos hombres que amaban al mismo Dios, predicaban el mismo evangelio y estaban construyendo la misma iglesia, pero en un momento específico uno de ellos actuó desde el miedo y el otro tuvo el valor de señalarlo. Y esa confrontación que pudo haber destruido todo terminó siendo uno de los momentos más importantes de la historia del cristianismo temprano. Porque lo que Pablo defendió ese día en Antioquía no fue su reputación, ni su autoridad, ni su versión del evangelio. Defendió algo que había costado demasiado para dejarlo pasar en silencio. Defendió la mesa, la misma mesa donde todos tienen acceso por igual, donde no hay circuncidado ni incircunciso, donde no hay judío ni no judío, donde no hay persona que llegue con más derecho que otra. Una mesa donde el único requisito de entrada es la fe y donde la única marca que importa no está en la carne, sino en el corazón. Eso es lo que esta serie completa ha estado diciendo desde el primer video. Desde Abraham, que obedeció con una piedra afilada sin entender todo, hasta Pablo, que se paró delante del apóstol más respetado del mundo y le dijo la verdad sin importar el costo.
el tema siempre es el mismo. Lo que Dios quiere no es una marca externa, es un corazón interno completamente entregado a Él, sin miedo a la opinión de los demás, sin negociar la obediencia cuando es inconveniente, sin actuar diferente dependiendo de quién está mirando. Un corazón que es igual en público que en privado, en la cueva que en el palacio, delante de los hombres de Jacobo que delante de los creyentes de Antioquía. Eso es un corazón circuncidado, y esa es la pregunta final que te voy a dejar. ¿Tu corazón es igual cuando nadie te está mirando que cuando todos te están mirando? Si esta serie te ha aportado algo real que no encontrabas en otro lugar, déjamelo en los comentarios. Me interesa profundamente saber qué historia de todos estos videos te están impactando más. Y si llegaste a este video sin haber visto los anteriores, todos te les voy a dejar en la descripción, porque esta confrontación entre Pablo y Pedro cobra un peso completamente diferente cuando entiendes todo lo que Dios fue construyendo desde Abraham hasta este momento. Nos vemos en el próximo video.